Muy buen día para todos. Bienvenidos al curso de Iluminación Centrada en el Ser Humano, dictado por la Universidad Tecnológica Nacional sede Rosario. Mi nombre es Gonzalo Cuello Pujado, soy Regional Technical Training Manager para Schroeder. Y lo que veremos en esta presentación es lo relacionado a fotometría y cómo poder interpretar y entender uno de estos documentos que es tan importante para poder lograr y poder realizar los proyectos de iluminación. Bueno, primero la tabla de contenidos. Vamos a ver una pequeña introducción, a analizar los documentos fotométricos, qué es lo que son las tablas de intensidades, los diagramas polar de intensidad luminosa y también cuál es la diferencia con el diagrama cartesiano de intensidad luminosa. Vamos a entender qué es lo que son las curvas de utilización y cómo poder manejar y obtener los niveles de iluminancia a través del diagrama Isolux. También definiremos lo que es ULOR y DELOR y también veremos cómo modificar la distribución de una luminaria para alumbrado normalmente de calles. El hecho de cambiar la óptica va a modificar la distribución y vamos a ver algunos de esos elementos. Por último, vamos a agregar un concepto que no es menor en términos de a lo mejor no de iluminación, pero sí en relación a la instalación y a las obras civiles, y que es el concepto de la resistencia al viento de la luminaria. Bueno, pregunta que es muy común hacer, pero muy pocas respuestas van relacionadas a esta pregunta, muy pocas respuestas acertadas. De todas las veces que he hecho esta pregunta de cómo se interpreta una fotometría, creo que solamente una o dos personas me han contestado de manera no 100% correcta, pero en un gran porcentaje de lo que significa una fotometría. La idea de esta presentación es poder entregarles a ustedes el conocimiento de cómo poder interpretar un documento fotométrico. Muchas veces este documento es utilizado como un documento que es mandatorio, por ejemplo, en algunos proyectos, en algunas licitaciones. Sin embargo, no existe todavía el real entendimiento de lo que es este documento fotométrico y de los errores a los que nos puede llevar por el hecho de no entender este mismo documento. Por ejemplo, podríamos hacer la pregunta: ¿cuál es la adecuada? ¿Cuál es la fotometría adecuada para un proyecto? Dentro de las cuales les puedo mostrar esa, una segunda alternativa, una tercera y una cuarta. ¿Y cuál sería la adecuada? ¿Cuál sería la fotometría adecuada para mi proyecto? En realidad, no hay una fotometría adecuada. No hay una que sea correcta o incorrecta. Va a depender del tipo de proyecto que yo esté diseñando o para el cual desee iluminar. La fotometría es solamente un documento que nos permite ver qué es lo que hace la luminaria con la luz, hacia dónde la distribuye. Pero sin embargo, para poder entender si es la correcta para nosotros, somos nosotros quienes debemos escoger esa fotometría y ver si nos da el resultado esperado en términos de cálculo lumínico. Si yo escogiera, por ejemplo, una fotometría que no es la adecuada, me puede significar, por ejemplo, ver ese tipo de resultados, en los cuales yo puedo ver que claramente la zona donde está iluminando esta luminaria es la zona que divide la calzada de la berma. En realidad, aquí está la mitad de la calzada. Esta es una vía que tiene dos carriles, uno en cada sentido, y lo que debería iluminar esta luminaria es en realidad todo esto, toda la calzada. Esto claramente es una luminaria la cual no está cumpliendo con los requisitos de iluminación mínimos para una calzada de este tipo, sino por el contrario, solamente obedece a un reemplazo de potencia por potencia o simplemente la más barata. Esto es una luminaria fotovoltaica.
Y muchas veces he escuchado el argumento de que por el hecho de que sea fotovoltaico yo no puedo alcanzar potencias elevadas, porque si no mi solución se encarece. Sin embargo, existe una gran diferencia entre un proyecto fotovoltaico en el cual la fotometría es la adecuada para ese tipo de proyecto, y sobre todo pensando en el que ustedes están viendo, es que este proyecto tiene 1, 2, 3, 4 carriles por cada uno de los lados, es decir, tiene un ancho de 8 carriles y es una luminaria fotovoltaica la cual alumbra de forma correcta y alumbra donde debe alumbrar. La fotometría va ligado también a esto, va ligado a entender si es que más luz es mejor o no es mejor. Al mostrar esta imagen, lo más probable es que ustedes se hayan centrado rápidamente en ver solamente esta parte, todo lo donde está esta bomba de luz. Sin embargo, en este sector también hay iluminación, pero no es la suficiente para poder equilibrar la que aparece en esta zona central. Lo único que hace esto es producir una escalada, es decir, las personas que viven en estas calles van a querer el nivel de iluminación que se muestra acá. Esto está claramente sobreiluminado, no está cumpliendo o está por sobre cualquier estándar, y eso va a significar que las personas que están acá en esta calle, las que están en la otra calle lateral, las que se encuentran alrededor de este punto, van a querer una iluminación de ese tipo, y eso va a producir inmediatamente un aumento de potencia en las luminarias y no sería o va en contra de lo que es eficiencia energética. Entonces, ¿cómo podemos entender una fotometría? ¿Cómo podemos visualizar que este documento es el que nos va a permitir elegir una buena luminaria o una luminaria acorde al proyecto que estamos haciendo? Entonces, para poder entender una fotometría vamos a situarnos, por ejemplo, en un lugar hipotético donde tengo un poste, tengo un brazo, una luminaria, una vereda y una calzada. Todo lo que alumbra esta luminaria se puede inscribir o circunscribir en una esfera, donde el centro de esa esfera es el centro del bloque óptico de la luminaria, es decir, donde se genera la luz. Si ustedes se dan cuenta, ese centro que yo veo acá se proyecta en la calzada como el centro de la esfera. Por lo tanto, todo lo que va a iluminar esta luminaria se va a quedar inscrito dentro de esta esfera. La primera cosa para poder entender una fotometría es que todos los test fotométricos de laboratorio se hacen con un flujo lumínico de 1000 lúmenes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las lámparas LED de descarga se desbastan para 1000 lúmenes. Por ejemplo, una lámpara de sodio de alta presión de 70 watts tiene un flujo de 6600 lúmenes. Cuando me llegue esa luminaria al laboratorio, lo que yo debo hacer es sacar esa lámpara de 70 watts y 6600 lúmenes y colocar una lámpara que se llama patrón. Y esa lámpara patrón posee un flujo solo de 1000 lúmenes y tiene su equipo eléctrico acorde para poder mantener funcionando esa lámpara a 1000 lúmenes. Si yo tengo, por ejemplo, una luminaria de 2000 watts, tengo un aluro metálico que son aproximadamente 220.000 lúmenes, lo que hago es exactamente lo mismo. Le saco la lámpara y voy a colocar una lámpara de 1000 lúmenes. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué se hace esto en fotometría? Para que yo pueda comparar en igualdad de condiciones y pueda ver los test fotométricos y comparar, como decimos, peras con peras o manzanas con manzanas. Es decir, comparar en las mismas condiciones las luminarias. De estos documentos fotométricos, cuando yo realizo el ensayo en laboratorio, voy a obtener las tablas de intensidades. ¿Cómo se generan estas tablas de intensidades? Estas tablas de intensidades se generan por medio de este esquema que ustedes ven a continuación. Si se dan cuenta, la esfera que yo había tomado como lugar donde toda esta luminaria expulsa la luz, yo voy a pensar que esta esfera es como una naranja, y esta naranja es cortada
por un cuchillo que este es el filo del cuchillo, todo este plano que ustedes ven acá. Y si se dan cuenta, estoy cortando esta naranja y puedo ver que se genera una semicircunferencia. Esa semicircunferencia es lo que yo estoy cortando. Entonces, ¿cómo voy a cortar esta naranja? Existe un sistema que es el sistema C-gamma, que es un sistema, es una convención para un sistema estándar para poder definir cómo yo voy a hacer los cortes a esta naranja, cuáles son los planos que yo voy a considerar. Si se dan cuenta, aquí está puesta la luminaria y yo tengo planos que denomino C en 0 grados, C 180 y C 270. Pero yo produzco este corte de acuerdo a esta convención, tal como lo veo en la siguiente imagen. Estoy mirando una vista superior de una calzada donde veo la luminaria, que es este rectángulo azul, y puedo ver que la calzada se encuentra en este sentido. Todos los cortes que yo haga a esta naranja, a esta esfera, de forma paralela a la calzada, por convención se llama plano 0, 180. Si yo corto perpendicular a la calzada, se llama plano 90, 270. ¿Cuántos cortes puedo hacer? En realidad los cortes que quiera. Puedo cortar, por ejemplo, 20, 200, 70, 250, 1, 181. Puedo cortar cuantas veces quiera. Los más representativos son, sin embargo, 0, 180 y 90, 270. Esto es, vuelvo a insistir, en vista superior. Entonces, aquí puedo ver la vista que habíamos visto isométrica, donde yo estoy cortando de forma paralela a la calzada, donde puedo ver el plano 0, 180. Este corte es el que yo grafico en esta parte de acá. Grafico solo la mitad porque en este caso la luminaria es simétrica, por lo tanto lo que hace al otro lado, izquierdo o derecho, es exactamente lo mismo. Entonces estoy acá en el plano 0 y puedo ver que yo voy a tener intensidades en estos anillos que se representan en candela, pero con un apellido, que es 1000 lúmenes. ¿Qué significa eso? Para poder entender de que la fotometría está hecho con una intensidad solamente, o la intensidad son medidas con un flujo de 1000 lúmenes. Entonces, en esta semicircunferencia que estoy cortando, que es la que está acá, yo puedo ver en forma, ¿cierto?, de anillos lo que son las intensidades luminosas, 60, 120, 180, 240, candelas por cada 1000 lúmenes, y puedo ver ángulos, que son rayos, ¿cierto?, que están en 0, 10, 20, 30, hasta llegar a 90. Entonces lo que yo voy a hacer y voy a medir en el laboratorio es cada una de las intensidades que me da en este plano en algunos ángulos. Por ejemplo, parto en el ángulo 0 y veo que mi intensidad luminosa es de 186,7 candelas, y es la que yo puedo ver aquí, en ese puntito. Después sigo en el ángulo 10 y veo que la intensidad es de 185,5, un poco menor, y lo grafico de esa forma. A 20, 181, 30, 176, estoy disminuyendo, 40, 176.5, 50, 186.4, empezó a aumentar nuevamente, 60, 243,6, 70, 259.2, volvió a aumentar, 80, bajé pero de forma considerable a 40.9 candelas por cada 1000 lúmenes, y por último 90, 3,8, que es prácticamente cero. Si se dan cuenta, en esta fotometría yo puedo obtener la curva fotométrica uniendo cada uno de estos puntitos, y voy a obtener la curva fotométrica para el plano 0, y donde voy a poder encontrar cada uno de estos puntos. Quiero que pongan atención en algo.
Normalmente la gente tiende a pensar que una luminaria de calle va a alumbrar con mayor intensidad en la parte que está inmediatamente abajo de la luminaria. Nosotros tenemos que entender que la luminaria que está puesta aquí, nosotros la vemos en ese punto, cercano al punto rojo, o sea, justo donde está el 0 y coincide con el 90, en ese punto. Ahí está puesta la luminaria. Podríamos decir que todo lo que está acá es hacia abajo. No se preocupen de la altura, los ensayos se hacen en un laboratorio, por lo tanto la altura, ancho de calle y todo es un valor que es constante, por lo tanto no reviste importancia. En este caso, si se dan cuenta, la intensidad justo abajo de la luminaria es la que veíamos en 0, es decir, 186,7. Si yo empiezo a revisar esta tabla, voy a poder encontrar que la máxima intensidad luminosa no es 0, no es 186,7, sino se encuentra en este punto, se encuentra en 65 grados, con una intensidad de 279,8 candelas, es decir, aproximadamente por acá. ¿Por qué una luminaria no alumbra o no tiene su máxima intensidad abajo? Porque eso depende de la fotometría. Para luminarias de descarga, la fotometría o lo que influenciaba en la fotometría era el reflector, era la posición de la lámpara dentro de ese reflector o bloque óptico y también la forma del protector, ya sea de vidrio, borosilicato, policarbonato, acrílico, cualquiera sea la materialidad de este protector, pero también la forma que tuviese, o sea, si fuese abombado, si fuese curvo, claramente la fotometría va a cambiar. Para el caso de las luminarias en la actualidad, lo que son los LED vienen con un lente óptico que permite obtener una distribución fotométrica que es absolutamente distinta dependiendo del tipo de lente y que se adapta a las distintas necesidades. Se dan cuenta, bueno, acá están las intensidades, los ángulos, y después de yo poder hacer todos los planos, si se dan cuenta, acá tengo el plano 270, 285, 300, y acá en la columna vertical tengo lo que son los ángulos 0, 10, 20, 30 hasta llegar a 90. Voy a construir una matriz con todas las intensidades de manera de poder graficar posteriormente lo que es la distribución fotométrica. Por ejemplo, existen también luminarias del tipo circular, en las cuales yo solamente voy a ver un solo plano, es decir, ese plano es repetido en todos los cortes que haga, 0, 180, 90 o 70, cualquier plano, porque la luminaria va a alumbrar básicamente como si fuera una circunferencia. Después de construir las tablas de intensidades, nos vamos a pasar a lo que es el diagrama polar de intensidad luminosa. Ese diagrama polar es lo que vimos hace 2 diapositivas atrás, que es toda esa serie de puntitos para poder graficar. Por ejemplo, acá yo tengo una luminaria para alumbrado de calles y está en el plano 0,180, es decir, yo vería la luminaria tal como ustedes la ven en esa posición, es decir, de forma lateral. Y lo que veo que ese punto donde está la luminaria es este punto de acá. Veo las intensidades, ¿cierto?, de forma de anillos, y veo los ángulos. Después de tomar las tablas de intensidades, yo construyo ya toda esta figura uniendo todos esos puntos. Y donde puedo ver que en realidad en 0 no tengo la máxima intensidad para esta luminaria. Tengo solamente 250 candelas. La máxima intensidad la empiezo a buscar y veo que se encuentra en este punto. Acá estoy hablando del anillo que lleva 300. El primer cuadrado es 10. 20, estoy hablando aproximadamente de 330 candelas cada 1000 lúmenes. Existe una relación directa entre intensidad y después nivel de iluminación. En la medida que yo tenga una mayor intensidad luminosa, voy a también tener un mayor nivel de iluminación. ¿Ok? Bueno, si se dan cuenta, acá está la máxima intensidad y no está en 0, sino está en el ángulo prácticamente 65. Esta es la forma de interpretar. Hacia el otro lado, lo que es el plano 180, veo que es exactamente igual, por lo tanto hay una simetría en este sentido.
¿Qué pasa en el otro sentido? ¿Qué pasa cuando hago un corte transversal, es decir, perpendicular a la calzada? Yo voy a ver la luminaria puesta tal como se ve acá. Voy a ver que existe la luminaria puesta en ese punto, la veo de forma lateral y la luminaria en este caso estaría acá. Si se dan cuenta, toda esa curva roja es la forma en que está iluminando, que es muy similar a la que aparece en este esquema. Entonces puedo ver que tampoco en este plano, en el ángulo cero, perdón, no tengo la máxima intensidad luminosa, tengo solo 250 candelas. La mayor intensidad luminosa se encuentra prácticamente en el ángulo de 20 grados con un valor de 310 candelas cada 1000 lúmenes. Esta es la forma correcta. Esta fotometría me está diciendo que voy a entregar gran parte del flujo hacia adelante, pero también una parte del flujo hacia atrás. Eso me permite que luminarias como la que se encuentra en este esquema, que están instaladas sobre un brazo, sobre un gancho, puedan iluminar a la parte posterior. Esto es lo que partimos viendo al inicio y no es más que el resumen de lo que hablamos de las tablas de intensidad representadas en el diagrama polar. La curva azul es lo que hablamos del plano 0180. La curva roja es lo que vi en la diapositiva anterior, que es la del plano 90 o 70. Pero aparece una curva verde con intensidades bastante más elevadas que la curva azul y la curva roja. Y eso corresponde, al plano de máximas intensidades, que es variable dependiendo de la luminaria. No es que siempre va a ser en el plano 15 y en el plano 165, sino va a variar de acuerdo a la fotometría. Y si se dan cuenta, en este plano 15 o 165, el valor de intensidad está sobre las 500 candelas, muy por arriba de lo que era el plano 0180 y el plano 90 o 70. En este punto donde esta luminaria presenta las máximas intensidades, en un ángulo básicamente de 67-68 grados. Por ejemplo, en este diagrama de intensidad luminosa puedo ver de que existe una curva verde y una curva roja y que básicamente ambas curvas son iguales. Y es entendible porque ese tipo de fotometría es la que me entrega las muy conocidas campanas industriales, que en el fondo lo que hacen es iluminar de forma circular. Ese es el efecto que hace sobre una superficie donde es iluminada, solamente de manera circular. Acá puedo ver, por ejemplo, otra fotometría en la cual la curva roja corresponde al plano 0180 y la curva verde, perdón, al revés, la curva verde al plano 0180 y la roja al 90 o 70, donde puedo ver que es una luminaria LED que corresponde a una iluminación básicamente para lo que son industrias, galpones industriales. Puedo también ver en este gráfico, en la curva roja, lo que es el plano 0180 y en la verde el 90 o 70. Hay que decir también una observación frente a esto. No existe en las fotometrías una convención respecto a qué color corresponde a qué plano. Es decir, ustedes van a poder encontrar una fotometría con un color verde, a lo mejor en el plano 0180, o como en este caso lo que es una curva roja en el plano 0180. Y pueden encontrar rojo en el plano 90 o 70, o pueden encontrar una fotometría con una doble línea o una línea segmentada. No hay una convención. Lo importante, eso sí, es que en el test fotométrico que ustedes analicen les diga abajo a qué plano corresponde cada uno de sus colores o tipos de línea que están viendo. En este tipo de fotometría ustedes van a ver que, si se fijan, en el plano 0180 yo tengo una fotometría que es no muy amplia. O sea, esto no me serviría, por ejemplo, para luminaria de alumbrado público. ¿Por qué? Porque entiendo de que para poder abarcar mayor distancia entre postes, esta fotometría debiera tener más luz sobre los 60-65 grados. Acá es bastante más bajo y puedo ver que en el plano 90 o 70, que es la curva verde, es muy estrecho. Bueno, estas fotometrías son básicamente las utilizadas para proyectores de área.
y eso implica iluminación de fachadas, por ejemplo, ya sea decorativa, iluminación de puente y todo lo que signifique más que nada iluminación decorativa. Esto puede ser, en el caso de la fotometría, algo tan crítico que para entenderlo bien hay que entender que también puede variar de luminaria en luminaria, y eso es una de las razones de por qué es un peligro especificar por potencia cuando yo quiero hacer un reemplazo. Por ejemplo, si yo tenía una luminaria de 100 watts instaladas en una calle y quiero comprar otra luminaria, no porque una luminaria tenga una potencia de 100 watts va a iluminar exactamente lo mismo que estaba iluminando la luminaria que tenía antes. Lo que debo hacer es analizar la fotometría para ver si se parecen y para ver si puedo lograr el nivel de iluminación para el cual necesito que ilumine esta luminaria. Vuelvo a insistir, el especificar solo por potencia puede inducir a un error y que el resultado obtenido no sea el adecuado. Acá pueden ver tres comparaciones de tres luminarias distintas, por ejemplo una de 48 LED que debe ser aproximadamente un poco más de 100 watts, una de sodio de alta presión de 70 watts y tubo fluorescente que son 2 por 28 watts. Ustedes pueden decir, sí, pero son potencias distintas. Acordémonos que el test fotométrico no se hace en relación a potencia ni a flujo, se hace con un flujo lumínico de 1000 lúmenes, es decir, están todas siendo comparadas en igualdad de condiciones. Y frente a esto yo ya puedo comparar, y de acuerdo a lo que les dije, en la medida que yo tenga mayor intensidad, mis niveles de iluminación van a ser mayores. Por ejemplo, la luminaria LED de 48 LED tiene mayores intensidades, sobre todo muy abiertas, lo que va a significar que puedo abarcar una distancia mayor entre postes, y también en el sector inmediatamente abajo tengo una intensidad que es mayor a la luminaria de 70 watts y muy superior a la luminaria fluorescente. O sea, la fluorescente por ningún motivo la podría instalar en alumbrado de calles porque me va a generar un efecto cebra, es decir, voy a dejar la luz muy focalizada bajo la luminaria y entre medio de los dos postes voy a encontrar una zona de sombra, lo que va a generar un efecto cebra. Aquí están las mismas luminarias, pero ahora analizando el otro plano, el plano 90 o 70. Entonces puedo ver una significativa diferencia entre la luminaria LED en términos de intensidad frente a lo de sodio a alta presión. Y el fluorescente también. Yo el fluorescente, no, por ejemplo, si lo quiero para alumbrado de una calle, no me serviría porque mucha de la luz, que prácticamente la mitad de la luz, se está yendo hacia la parte posterior. Y a mí me interesa iluminar la calzada. Una luminaria de alumbrado público está diseñada para iluminar la calzada, no para iluminar atrás, no para iluminar adelante en un parque o la casa del vecino o el edificio de al frente. Está hecha para iluminar la calzada. Bueno, vamos a pasar al diagrama cartesiano de intensidad luminosa. ¿En qué se diferencia al diagrama polar? A ver, la información es exactamente la misma, pero mostrada de una manera distinta. Si ustedes se dan cuenta, las luminarias en el diagrama polar las situamos en este punto, ahora la luminaria la colocamos en este punto. Acá las intensidades luminosas crecían de forma de anillos alrededor del punto, acá las intensidades luminosas están en el eje de la Y, es decir, van aumentando las intensidades. Y si aquí los ángulos yo lo mostraba de forma radial, acá los ángulos son mostrados a través del eje de coordenadas en X. La información contenida en estas dos fotometrías es exactamente la misma, solo mostrada de una manera diferente. ¿Cuál es mejor? No hay una que sea mejor que otra. En lo particular creo que depende de cada uno cómo se sienta más cómodo en interpretar una fotometría. Para mí el diagrama polar es bastante más cercano porque tiene relación con la instalación de la luminaria y es muy similar porque estoy viendo que la luz está yendo hacia abajo. En el cartesiano lo veo hacia arriba, pero no es descartable pensando, por ejemplo, en proyectores de área. Las curvas de utilización. ¿Qué son estas curvas de utilización?
En un test fotométrico yo puedo sacar estas curvas de utilización, de hecho me las entregan en el test fotométrico, y lo que me va a demostrar es qué porcentaje de luz de la luminaria sale hacia adelante y qué porcentaje hacia atrás. Por ejemplo, esta es la pregunta que siempre uno se hace. Ok, ¿cuánto tengo hacia atrás de la luminaria? ¿Cuánto tengo hacia adelante? Ahora, ¿cuánto tengo hacia adelante pero que caiga solamente en la calzada? Entonces, yo puedo ver en esta misma posición, tal como aparece la luminaria, lo que son las curvas de utilización. Ahí está puesta la luminaria y yo puedo ver que todo lo que va hacia el lado derecho es lo que va hacia adelante de la luminaria y que puedo determinar en un porcentaje. Por ejemplo, acá cercano al 57-58%. Todo lo que está de esta línea hacia el lado izquierdo es lo que va hacia atrás de la luminaria, todo lo que está acá. Y esto acá tengo un porcentaje aproximadamente del 26-27%. ¿Cómo voy a ocupar esta curva de utilización? Para saber, por ejemplo, cuánta luz de la luminaria cae específicamente en la calzada. Yo puedo hacer una relación entre el ancho de la calzada, por ejemplo en este caso es 7,5 metros, y la altura de la luminaria. Si el ancho es de 7,5 y la altura es 6, yo hago una división entre este valor con este y me da este valor, 1,25. ¿Qué significa eso? Que en la curva de utilización yo voy a ubicar dónde está el punto 1,25. Entonces puedo ver que acá está 1, puedo ver que acá está 2 y en ese punto aproximadamente está el 1,25. Yo voy a proyectar ese punto hacia arriba y donde corte a mi curva de utilización es el porcentaje de flujo que cae específicamente en la calzada y en este caso en un ancho de 7,5 metros. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver que el 55%, tomando en relación al ejemplo anterior, 57%, perdón, da hacia adelante, pero puedo ver que a 1,25 veces la altura, solo el 50% de la luz está cayendo en la calzada. Podría decir que tengo una pérdida aproximadamente de un 7%, pero creo que no es malo tener una pequeña parte de la vereda con un poco más de luz. Por lo tanto, ese porcentaje para mí no significaría una pérdida. Sin embargo, si tengo un porcentaje de un, no sé, 15-20%, claramente estoy entregando luz hacia otros lados que no es el lugar donde me interesa iluminar. Y por consiguiente lo que yo debiera hacer es cambiar la óptica para poder subir ese porcentaje. Esto es, por ejemplo, un caso en el cual muestro una configuración determinada de ancho de calzada, una cierta altura de poste, y cómo estas curvas de utilización o este porcentaje de luz que cae en la calzada varía dependiendo del tipo de luminaria y su fotometría. En este caso tengo en la línea naranja un sodio de baja presión, acá tengo un mercurio halogenado y por último tengo un sodio de alta presión puesto en la curva negra. Si se dan cuenta, puedo medir los porcentajes y veo que claramente el que tiene mejor aprovechamiento de luz sobre la calzada es el sodio de alta presión. En términos de las curvas de utilización, yo también puedo determinar, por ejemplo, que lo que realmente va a caer en esta calzada es el factor de esta curva, este punto menos este punto. ¿Por qué? Porque no estoy considerando todo el lugar hacia atrás, por lo tanto tengo que descontarle esta pequeña parte de la curva 1. Por ejemplo, en este caso acá, en que la luminaria cae sobre la calzada, yo voy a considerar prácticamente todo el valor que está cayendo en este punto, el K1A, pero también sumaré lo que da hacia atrás de la luminaria, haciendo también una relación entre este ancho y la altura para poder determinar ese valor. Lo que cae en la calzada va a ser la suma de este punto con este punto. Se puede complejizar un poco más
el gráfico cuando tengo luminarias, por ejemplo, en lo que es un pequeño brazo y con una mediana o bandejón central, donde para poder ver qué es lo que cae en cada una de las pistas tengo que empezar a ver dónde sumo y dónde resto. O por el contrario puedo tener una mezcla, es decir, una luminaria con un brazo en un gancho que cae sobre la calzada y una luminaria que cae fuera de la calzada, por lo tanto tengo que descontar esta parte y puedo ver que en ese caso la fórmula para ver cuánto es el aprovechamiento de esas dos luminarias o de su luz sobre la calzada es una fórmula un poco más compleja, pero absolutamente realizable. Nos vamos al diagrama Isolux. El diagrama Isolux no es otra cosa que el gráfico Isolux puesto a piso. Entonces, si se pueden dar cuenta, esta es la forma que alumbra la luminaria y esto es lo que yo estoy colocando a piso. Sin embargo, más allá de la forma, que acá donde lo que yo veo es una vista superior, más allá que pueda ver la forma que tiene la distribución fotométrica, el gráfico Isolux y su verdadero funcionamiento es que me permite determinar cuál es el nivel de iluminancia real en un punto de acuerdo al gráfico. Por ejemplo, cada uno de estos cuadrados corresponde a una vez la altura. La luminaria se encuentra puesta en la intersección de estos dos ejes, o sea, en ese punto. Y en este caso, en la escala del diagrama, cada cuadrado corresponde a 1 metro. Pero si yo quiero determinar la iluminancia real en un punto, voy a tomar la iluminancia que me muestra el gráfico en ese punto y lo voy a multiplicar por el flujo de la lámpara partido por su altura al cuadrado. Esto, si recuerdan el video anterior, esto es lo que es la ley del cuadrado inverso, que está relacionado con la intensidad luminosa y la altura. Acá hay un ejemplo de cómo calcular. Yo tengo una serie de puntos. Y por ejemplo, este punto de aquí, el que me interesa saber el valor de iluminancia, entonces yo voy a tomar el valor real. Si se fijan, acá tengo una curva de 200, la curva café que veo acá es de 100, y esta curva naranja con esa etiqueta corresponde a 50. Es decir, yo voy a tomar, por ejemplo, de acuerdo a la fórmula, la iluminancia del gráfico Isolux. Aquí yo estimo que debieran haber aproximadamente 65 de acuerdo a lo que veo en el gráfico. Lo voy a multiplicar, como dice acá, por el flujo de la lámpara. En este caso, una lámpara de 100 watts que tiene un flujo aproximado de 10.500 lúmenes. Y estoy considerando la altura de montaje. Esta luminaria está puesta a 8 metros, por lo tanto 8 al cuadrado, y veo que me da un resultado de iluminancia en el punto. Es decir, yo puedo determinar que en ese punto está un valor de iluminancia de 10,7 lux. Dice, pero ¿a cuánto estoy de la luminaria? Acuérdense que cada cuadrado correspondía a una vez la altura. Si mi altura ahora es 8 metros, aquí desde la luminaria yo estoy aproximadamente a unos 9 metros de distancia de la luminaria. Y en ese punto, a 9 metros de distancia, yo debiera tener aproximadamente 10,7 lux para una lámpara de 100 watts. Vamos a analizar el concepto ULOR y DELOR. ¿Qué es lo que es ULOR y qué es lo que es DELOR? Es una sigla de Upward Light Output Ratio, o sea, es una relación entre la luz que sale de la luminaria hacia el hemisferio superior. Toda la luz debiera quedar de este eje que ustedes ven en rojo hacia abajo. Nada prácticamente debiera salir hacia arriba. ¿Por qué? Porque eso genera contaminación lumínica. Genera luz intrusiva, que es decir, que la luz sea molesta, por ejemplo, para los dueños de un edificio, los dueños de una casa o para la flora y fauna del lugar. La luz, entiéndase bien, debe tener una superficie donde ser reflejada para que pueda iluminar. Hagan el ejemplo, en la noche tomen su celular, que tienen seguramente una luz, una linterna, y apúntenla a cielo abierto hacia arriba. Se van a dar cuenta que no alumbra absolutamente nada. Sin embargo, giren ese celular, apunten hacia abajo y se van a dar cuenta que esa luz alumbra el piso, independiente cuál sea, pero van a tener luz. Entonces, la luz necesita
una superficie donde se reflejada para que yo pueda ver. Entonces, en luminarias de alumbrado público, toda la luz debiera ir hacia abajo. Hemos visto muchas ciudades donde podemos encontrar unas bolitas, estas famosas bolitas que lo único que hacen es entregar luz hacia arriba, y es la mejor forma de ser lo más ineficiente en términos energéticos, porque toda la luz se pierde. Acá están las definiciones de lo que es ULOR. Por ejemplo, es el porcentaje de flujo de la lámpara de una luminaria sobre su eje horizontal. El de LOR es lo mismo pero debajo de su eje horizontal. Y el UWLR es un porcentaje del flujo de una luminaria sobre su eje horizontal. Ya no estamos hablando ahí, en ese caso, de la relación con la fuente, sino es de la luminaria y viene dado por la fórmula que ustedes ven a continuación. Es decir, para poder determinar el UWLR, yo debo tener el ULOR y el DLOR de cada luminaria. Estos son ejemplos de lo que pasa cuando la luz se va hacia arriba. Ustedes pueden ver que acá existe una luminaria con sodio de alta presión y que está instalada para iluminar la calzada, lo cual es correcto. En este mismo poste yo puedo encontrar una luminaria para iluminar la zona peatonal, pero acá este municipio determinaba en su legislación que cada uno de esos edificios debería tener instalado este tipo de faroles, que acá no le alcanzan a ver, pero son muy similares a los que están acá, que son bolitas. Entonces colocaban, en este caso para este edificio, 4 faroles con 2 bolitas cada uno. El punto que uno puede decir, ¿ayuda la iluminación? Sí, claro que ayuda, pero por favor, fíjense lo que pasa en la persona que está en este departamento. Le llega lo que se llama luz intrusiva y esa persona va a tener esa luz molesta todas las noches de su vida. Pero no es solamente a la persona que está en ese piso, sino que al tercer piso también le llega, inclusive al cuarto piso. Entonces esa luz intrusiva no es eficiente. Acá tenemos otro ejemplo en el cual acá existe un recinto deportivo que está iluminado con luminarias o con proyectores que están levantados, y pueden ver ustedes la diferencia entre la fachada iluminada producto de estos proyectores y la fachada que no está iluminada. Entonces, este recinto funcionaba prácticamente todos los días hasta las 11-12 de la noche, y todos los dueños de este edificio tienen que aguantar esa luz intrusiva. Entonces, eso es lo que hay que evitar, y eso es parte de hacer un buen proyecto de iluminación. Y eso también me lo da la fotometría. Uno puede lograr iluminar estas canchas donde se practica deporte sin ningún problema con la luminaria prácticamente en posición horizontal. Lo que debo hacer es buscar la fotometría adecuada para que esto ilumine lo que yo necesito. Y esta es una de las razones principales de por qué no utilizar luminarias que tengan un porcentaje de ULOR. Esto es el cielo, ahí podemos ver la Vía Láctea, y es algo que es patrimonio de todos los habitantes de este planeta. En la medida que nosotros utilicemos luminarias perdón, que contaminen, van a contaminar a lo que es los cielos nocturnos. Lo que ustedes ven acá, lo que parece una puesta de sol, no es una puesta de sol. Esta foto fue tomada alrededor de las 1 de la mañana, y lo que ustedes ven es el resplandor que genera una ciudad. Afortunadamente, esta ciudad tiene un decreto de protección de cielos para contaminación lumínica. Es decir, esa ciudad tiene restringido la emisión de luz al hemisferio superior. Si esa ciudad no lo tuviese, lo más probable es que el resplandor de esto sea bastante más grande y tome mayor parte del cielo, imposibilitando la observación astronómica. Para que ustedes se hagan una idea de qué tan grave puede ser esto, les voy a mostrar
un archivo en donde puedo ver un mapa mundi de la contaminación por resplandor. Esto es Europa. Y en Europa ustedes pueden ver que prácticamente ellos no pueden ver más estrellas de las que uno ve en una ciudad normal. Cuando uno se aleja fuera de las ciudades, uno puede ver, por ejemplo, en nuestro continente, uno puede ver mayor cantidad de estrellas. En el caso de Europa no lo pueden hacer. No van a ver más de lo que hay en las ciudades. Fíjense lo que pasa. Hay ciudades grandes. Eso es Francia, esto es Madrid, ahí está Inglaterra, por acá está Bélgica, Alemania, esto es Milán, toda la parte de Italia, Moscú. Y puedo ver continente africano, claramente con mucho menores índice de contaminación por resplandor. Puedo ver India, muy concentrado. Veo China, todo este sector de acá. Japón. Uno de los continentes que más me gusta es Australia, porque Australia está muy concentrado en lo que son sus ciudades. Si bien el interior de Australia es bastante inhóspito, pero puedo ver esa concentración específicamente en las ciudades. La costa este de Estados Unidos absolutamente contaminada, así como lo que es la parte de San Francisco, Los Ángeles. Para qué hablar de Ciudad de México, que ese resplandor que se genera en Ciudad de México es bastante grande. Puedo ver Miami en este sector, acá está Cuba, y vamos a bajar un poco a lo que es el continente americano y ver dónde estamos nosotros ubicados. Acá está Amazonas, todo eso Brasil, San Pablo Río, que es lo que puedo ver acá, pero nos vamos a ir acercando, por ejemplo, a lo que es la localidad argentina. Esto es Buenos Aires. Y en Buenos Aires tengo una contaminación lumínica elevadísima. Elevadísima en toda esa zona. Puedo ver, yo creo que ustedes van a poder ver claramente dónde se encuentran todas las ciudades. Mendoza, por ejemplo, San Juan. Tengo la zona de Tucumán por este sector. Van a poder ver, este es el mapa mundi de lo que era resplandor. Esto ya está un poco obsoleto, era de hace unos años atrás. Ojalá no haya aumentado, sino que haya disminuido, pero esto es un poco el mapa de lo que es la contaminación lumínica y lo que se puede lograr. Voy a hacer una observación adicional. No es solamente que la luminaria tenga una emisión hacia el hemisferio superior para generar contaminación lumínica. Si nosotros no somos capaces de controlar la potencia de la luminaria y instalo potencia, a pesar de que esa luminaria sea nublor cero, instalo potencia muy elevada en iluminación de calles, cuando rebote en la superficie, en este caso en la calzada, ese rebote va a volver al cielo y va a generar contaminación lumínica si la potencia de esa luminaria es muy alta. Entonces, no es solamente contaminación lumínica por el hecho de que la luminaria emita luz hacia arriba, sino también es producto de la reflexión de la luz que está generando la luminaria en el pavimento. Por eso es importante tener un reglamento también y trabajar con niveles de iluminación. Esos niveles de iluminación me permiten lograr los resultados con el nivel adecuado. Por último, ¿cómo se puede modificar la distribución luminosa? ¿Cómo puedo, si yo veo que mi proyecto no me está dando los resultados con una determinada luminaria, una determinada óptica? Bueno, la gracia de los LEDs es que me permiten poder trabajar con distintas ópticas. Hay luminarias que tienen más de 20 ópticas, son 20 formas distintas de distribuir la luz. Entonces, a través de eso, de esa distribución de luz, yo puedo buscar cuál es la mejor para mi proyecto específico. Por ejemplo, en caso de calles, si yo por ejemplo tengo una calle angosta, yo puedo trabajar con este tipo de fotometría, pero si tengo una vía que tiene más de 3 o 4 carriles, a lo mejor la fotometría va a cambiar y voy a necesitar una que sea un poco más amplia para poder abarcar más. Esa es la gracia justamente de poder tener distintas distribuciones fotométricas, es poder adaptarse a las necesidades de cada uno de los clientes. Por último, en términos de resistencia al viento,
Esto no es menor porque va a significar que si la luminaria presenta un coeficiente de resistencia muy elevado, existe algo en la estructura que se llama momento, que tiene que ver con una fuerza aplicada en un punto y a una cierta distancia. Ese momento, en la medida que yo estoy más lejos de la base, es decir, de la tierra, y el poste más elevado, si la luminaria tiene una resistencia al viento muy elevada, un coeficiente muy elevado, se transforma en un empuje horizontal. Eso va a significar que el poste va a ser o tiene que ser más grueso, al igual que su fundación. O sea que los cimientos de ese poste deben ser más gruesos para poder soportar ese esfuerzo de momento. Por lo tanto, no es menor esto, porque si tengo una luminaria que no tiene mucha aerodinámica y que el coeficiente de resistencia al viento es elevado, va a significar mayor cantidad de obras civiles. Esto al final se traduce en una fuerza de empuje que yo puedo ver, por ejemplo, en kilo partido por metro cuadrado. Lo saco de acuerdo a una curva para poder ver cuál es el factor, y de acuerdo a ese factor yo puedo determinar cuál es el empuje horizontal que está generando, en este caso para esta luminaria de 5,86 kilos. En la medida que yo aumente esa distancia del suelo, más momento va a haber, por lo tanto más refuerzo voy a tener que tener tanto en el poste como en el cimiento. Bueno, eso sería todo por la presentación de fotometría. Espero haber sido claro y nos estaremos encontrando en un próximo video. Muchas gracias.